episodio de hoy os voy a explicar cómo funcionaría un centro de aspiración y en qué consistiría. Y aparte, arreglaremos un problema que tenemos precisamente en este centro de aspiración. Bueno, un centro de aspiración sería una aspiradora centralizada, es decir, esto sería la aspiradora, ¿vale? Con un motor industrial, su depósito y demás, y luego unos conductos que van por la vivienda, donde nosotros conectaríamos, solo teníamos que llevar la manguera, conectarla a la toma y ella sola automáticamente ya empezaría a aspirar. ¿Vale? La manguera sería esta, que es lo que tendríamos que conectar en las tomas. Por ejemplo, una toma sería esta de aquí. ¿Vale? Esto sería la toma. Yo conecto aquí y ella automáticamente se pone en marcha. Tengo tres tomas más, lo que sería en la vivienda. Una en el comedor, una en la cocina y una en la planta de arriba. ¿Qué problema nos puede dar estos centros de aspiración? Por ejemplo, una suscriptora nos preguntó por un centro de aspiración que no le funcionaba y demás. No le hacía nada. En ese caso, habría que mirar lo que es la alimentación y aparte lo más común sería el fusible, ¿vale? Fusible estaría aquí, como bien indica la palabra, aquí hay un tornillo, se desenrosca y saldría el fusible. Luego ya habría que mirar, pues, tanto el cableado como el conexionado y demás. Si todo esto estuviera bien, ya habría que desmontar la tapa superior donde estaría el motor, mirar las escobillas y si todo esto estuviera bien, ya seguramente sería que el bobinado se ha quemado y habría que cambiar motor. Vale, ¿qué le pasa a este centro de aspiración? Que en algunos puntos de la casa no succiona nada, ¿vale? Y en otros pierde succión. O sea, no hay ningún punto donde succione bien. Entonces, ¿qué me da a mí de pensar? Por ejemplo, si hay una toma abierta y yo estoy succionando en este punto de aquí, he conectado aquí la manguera, estoy succionando, y noto que voy a mitad de succión, es que puede ser que tenga otra toma abierta. Del parking, del comedor, de la cocina y demás. He revisado todas las tomas y están todas cerradas. Entonces, ¿qué podría ser? Pues podría ser el filtro. Y el filtro está aquí dentro y ahora procederemos a abrirlo y demás. Que sería la primera comprobación que habría que hacer en este caso. Vale, quitaremos los dos anclajes que tiene. Vale, es muy fácil. Se quitarían así. Vale, y ya saldría el depósito. Esto por un lado. Y luego desenroscando aquí, ya saldría el filtro. Bueno, vemos que el filtro está bastante bien. ¿Vale? Lo solemos limpiar a menudo, ¿ves? Hay algo de suciedad, pero bueno, tampoco nada importante. Pero aparte, como lleva tiempo que no... Lleva un par de semanas que no funciona bien, no lo hemos usado casi. ¿Vale? Entonces en su día cuando dejó de funcionar, lo limpiamos, hicimos 4 comprobaciones y bueno, ya lo limpiamos y por eso está tan limpio. Esto yo lo limpio con aire comprimido o con agua. Yo lo que recomiendo es que con el tiempo lo cambie. Por mucho que limpiéis, va a estar los poros que hay aquí van a estar muy obstruidos y no van a servir. Entonces, procederemos a volverla a montar y a seguir buscando lo que sería la avería. Bueno, una vez comprobado el filtro, cogeríamos lo que sería un extremo de la manguera, ¿vale? Y lo conectaríamos a una toma para comprobar la succión. ¿Vale? Ha mejorado algo, pero no es suficiente. Suele tener mucha más potencia de succión. Es decir, yo creo que está trabajando un 50% con las tomas cerradas. Y luego, esto mismo lo hacemos en las siguientes tomas. En la comedor, en el pasillo de arriba o en la cocina. Vale, en la cocina la gracia de esta toma es que tú barres, lo acercas así o la suciedad que haya a la toma y dándole aquí debería de aspirarlo. ¿Vale? Como podéis ver, no aspira nada. Yo creo que el problema está aquí. Las otras aspiran, pero
perdiendo succión. Esto significa que probablemente aquí detrás o el tubo esté suelto o esté roto. Procederemos a desmontar todo lo que sería todo el bajo del mueble de la cocina y a ver el estado del tubo. Tiraríamos y nos dejaría ya ver la instalación, lo que sería el tubo y demás. Pues mira, ya a simple vista vemos que el tubo se ha partido. Podemos ver el tubo está... Pensaba que solo estaba roto aquí, pero veis está podrido. Esto se ha ido, supongo que secando con los años y comprobando, no se va a apreciar, pero por la parte de dentro está más roto todavía. Entonces habrá que proceder a pedir uno y sustituirlo. ¿Qué nos ha dado la pista de qué problema estaba aquí? Pues que esta era la única toma que no succionaba nada. Pediremos uno con el mismo diámetro, ¿vale? Que sería la medida de aquí a aquí, ¿vale? Y lo sustituiríamos. Bueno, hemos comprado un tubo un poco más rígido, más fuerte, por la descripción en AliExpress, unos 8 euros. Y procedemos a cambiarlo. Esto al final es muy sencillo, es quitar la abrazadera, ¿vale? Quitar el tubo. Este tubo está súper seco. Cogeríamos el tubo nuevo, abrimos un poquito más la abrazadera, lo conectaríamos y apretaríamos. Todo lo que pudiéramos, ¿vale? Para no perder succión. Vale, al final de todo es lo mismo. Es una toma exactamente igual, con una abrazadera igual. Procederemos a quitar el viejo y a enganchar el otro extremo. Bueno, ya está preparado. Y una vez montado todo, ¿vale? Hemos barrido, hemos preparado aquí un poquito de basura. Y probaremos a ver si aspira bien o no. Entonces el funcionamiento sería este: barres, una diferencia brutal. Antes no lo teníamos delante y no aspiraba nada. Ahora acercas un poco y ahora aspira. Pues bueno, aquí se acaba el capítulo. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un like, compartirlo y si no lo habéis hecho todavía, suscribiros. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.